Imagínense que va de visita a la casa de una de sus mejores amigas, el que la recibe con una sonrisa, les sirve un café y les ofrece un pedazo de pastel recién horneado. Te lo comes, conversan un rato, se despiden y vuelven a su casa sintiendo que es la mejor vecina del mundo. Lo que nunca seguramente les pasó por la cabeza es que ese pastel crujiente, el secreto era la sangre de una vecina que vivía en la esquina y que el jabón que le regaló la semana pasada para lavar la ropa estaba hecho con su grasa corporal. Esto pasó en un pueblo de Italia llamado Correggio entre 1939 y 1940. La protagonista se llamaba Leonarda Cianzulli. En su pueblo le llegaron a conocer como una madre ejemplar, una mujer piadosa que había sufrido mucho, pero detrás de la fachada de abuelita protectora se escondía una mente perturbadora y fría. Hoy en la mente del delito vamos a hablar de la historia de la jabonera de Corregio, pero no nos vamos a quedar con el morbo de lo que hizo, sino con lo más difícil de entender. ¿Por qué fue que ella pensó que lo que estaba haciendo era en realidad un acto de amor? Entonces vamos a descubrirlo. Comencemos. Para entender cómo alguien termina convirtiendo a sus amigas en un jabón, hay que viajar a la infancia, ya que la mente de Leonardo se construyó con un rechazo. Ella nació en 1894 como el fruto de una violación. Su madre la odiaba y se lo recordaba todos los días. También la maltrataba de una forma brutal. Imagínense crecer sintiendo que tu existencia es una mancha en el que avergüenzas a tu familia. Pues esto es lo que sentía ella. Leonarda intentó quitarse la vida 2 veces cuando era una adolescente, ya que estaba rota por dentro. Buscando una salida, se casó con un empleado de correos, pero su madre, en lugar de desearle felicidad, la maldijo en su lecho de muerte. Para una mente criada en la Italia rural de principios del siglo, donde la superstición lo dominaba todo, una maldición materna era una sentencia de muerte real. La paranoia se terminó de sellar cuando una gitana le leyó las manos y le dijo una frase que la perseguiría el resto de su vida. Y dice así: en una de tus manos veo la cárcel, en la otra el patíbulo, y todos tus hijos van a morir jóvenes. Esa maldición y esa profecía se convirtieron en el motor de su vida. Leonardo se obsesionó con ser madre para demostrarle a su propia madre que sí podía dar vida, pero el destino fue cruel. Quedó embarazada 17 veces, tuvo 3 abortos y vio morir a sus 10 hijos cuando eran unos bebés. Imagínense el nivel de trauma psicológico acumulado. 4 de sus hijos llegaron a sobrevivir y llegaron a la juventud. Leonardo no los crió con amor normal, los crió con una sobreprotección enfermiza. Ella sentía que estaba jugando un partido de ajedrez eterno con la muerte y que si se descuidaba un segundo, la muerte se los iba a llevar. Llegamos a 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial y llaman a Giuseppe, el cual era su hijo mayor y favorito, para unirse al ejército. En ese momento la mente de Leonarda colapsó. Para ella la profecía de la jinata estaba a punto de cumplirse. Giuseppe iba a morir en el frente. Desesperada, encerrada en su casa y consumida por la paranoia, Leonarda llegó a una conclusión que solo tiene lógica en una mente profundamente distorsionada. Para mantener a su hijo con vida, la muerte necesitaba un intercambio, sangre por sangre, o sea, tenía que sacrificar vidas para comprar la vida de Giuseppe. Pero no buscó enemigos. Eligió a 3 mujeres del pueblo que la veían como una confidente. Mujeres solteras, un poco aisladas, que buscaban desesperadamente una oportunidad para cambiar sus vidas. La primera fue Faustina Setti. Leonardo la engañó diciéndole que le había encontrado un esposo rico en otra ciudad. Le pidió que no se lo contara a nadie para que no le diera mala suerte y que le firmara unos poderes para vender sus bienes y llevarse el dinero. El día que Faustina fue a despedirse, Leonarda le sirvió una copa de vino cargada con un sedante potente. En cuanto la mujer se mareó, Leonarda la atacó por la espalda con una hacha. Aquí es donde la historia se vuelve irreal por la frialdad con la que operó. La misma Leonarda escribió después en su diario con una tranquilidad cómo llegó a deshacer el cuerpo. Metió los pedazos en una olla enorme,
con 7 kilos de soda cáustica. Lo cocinó hasta que se formó una especie como de puré oscuro y espeso. Lo tiró por el pozo séptico, pero llegó a guardar la sangre en un cubo. Esperó a que coagulara, la secó al horno, la molió hasta hacerla polvo, la mezcló con harina, azúcar, chocolate, huevos y mantequilla. Con eso horneó pastelitos que no solo se llegó a comer ella, ni su hijo, sino que se los iba a servir a las vecinas que visitaban las tardes. La segunda fue Francesca Soavi, a quien engañó con la promesa de un trabajo como maestra. El proceso fue exactamente el mismo, con la hacha, con la soda cáustica y más pasteles de chocolate. Pero la tercera fue la que dio su apodo, se llamaba Virginia Casiopo, una antigua cantante de ópera. Leonarda la llegó a asesinar igual, pero al disolverla, notó que la grasa de Virginia era más blanca y pues de mejor calidad, así que decidieron un paso más. Mezcló esa grasa humana con resinas, colonia de lavanda y sosa para fabricar barras de jabón. Leonarda quedó tan orgullosa del resultado que le regaló esos jabones a sus vecinos. La gente del pueblo se lavaba la cara y las manos con los restos de la mujer a la que echaban de menos. ¿Cómo llega a terminar esto? Leonarda cometió el error que cometen muchos cuando creen que son más listos que el resto. O sea, se confió. Empezó a gastar el dinero de Virginia y a vender sus joyas. La cuñada de la víctima sospechó de su desaparición y pues llegó a avisar a la policía, mencionando que la última vez que vieron a Virginia era cuando iba entrando a la casa de Leonarda. Cuando la policía llegó a registrar la casa, al principio arrestaron a Giuseppe, el hijo, porque pensaban que una mujer de 50 años no tenía la fuerza física para descuartizar cuerpos sola. Y ahí es donde vemos el último destello de esa mente obsesiva, en el que para salvar a su hijo, Leonarda confesó todo, pero no lo hizo ni llorando ni pidiendo perdón. Confesó con orgullo. Durante el juicio corregía a los peritos forenses cuando daban detalles de cómo se usaba la soda cáustica o el hacha, demostrando una precisión casi científica y una desconexión emocional absoluta con el dolor de las víctimas. Fue condenada a 30 años de prisión y murió en un hospital psiquiátrico en 1970. Si miramos de cerca el comportamiento de Leonarda, nos podemos dar cuenta que ella no mataba por sadismo, no disfrutaba del dolor ajeno como un psicópata tradicional, ni buscaba el placer sexual. Sus crímenes nacieron de una deformación extrema del instinto de supervivencia y de protección. En su cabeza ella no era una asesina, era una madre haciendo una transacción comercial con el destino. Su lógica interna estaba completamente blindada por el trauma y la superstición. Si la sociedad y su propia madre la habían tratado como un desecho, ella tenía derecho a usar a los demás como materia prima para salvar lo único que le da sentido a su existencia. Es esa capacidad de compartimentar su mente lo que más vuela a la cabeza. Podía picar el cuerpo de una amiga, limpiar la sangre, 10 minutos después de estar amasando galletas con total tranquilidad para cenar con su hijo. No había culpa porque para ella la balanza moral estaba justificada. La historia de la jabonera nos deja una pregunta bastante incómoda sobre la naturaleza humana. ¿Hasta qué punto el dolor y los traumas de la infancia pueden moldear a un monstruo? ¿O esa oscuridad ya venía dentro de ella? Y la profecía de la gitana fue solo una excusa perfecta que necesitaba para dejarla salir. También, ¿de verdad creen que su hijo Giuseppe, por el que ella supuestamente mató a 3 personas, nunca se dio cuenta de lo que pasaba en la cocina? ¿No le pareció extraño el sabor de los pasteles o el olor que llegaba a salir de la chimenea? Me gustaría saber la opinión de ustedes en los comentarios. Me interesa mucho leer lo que piensan sobre este caso. Si les gusta este tipo de contenido en donde intentamos entender la mente de los criminales, denle like y suscríbanse. Nos vemos en otro video aquí en La Mente del Delito.